Sí, a Gabriel Rufián, al portavoz de Esquerra, al diputado de Esquerra, cuando le decía: ¿usted, presidente, cree en la justicia? La pregunta de hoy es sencilla. ¿Cree usted en la justicia? Muchas gracias. Fíjese, voy a ser muy escueto. En un día como hoy, y después de las noticias que he conocido, a pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país. Bueno, todo después de que hoy El Confidencial desvelase, porque lo ha desvelado, que hay un juez, que esto es así, que está incoando diligencias para investigar a la mujer del presidente por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Todo después de una denuncia, me dice mi experto Alfonso Pérez Medina, que bastante chapucera, del sindicato, del denominado sindicato, una organización Manos Limpias, que es una organización, Alfonso Pérez Medina, una organización con un líder que es de extrema derecha. Sí, efectivamente, Miguel Bernaz, el secretario general, que de hecho estuvo condenado a 4 años de cárcel por la Audiencia Nacional, luego le absolvió el Tribunal Supremo al considerar que al no haber violencia e intimidación en esas campañas de desprestigio que hacía también supuestamente con la organización Ausbank contra personas a las que luego retiraba las querellas a cambio de contratos de publicidad, decía que como no había violencia e intimidación no se podía demostrar que estuviera cometiendo un delito de estafa. Una primera impresión, Pilar Velasco, Santiago Martínez Vares. Pilar. A ver, en el Congreso y en el Gobierno máxima tensión porque la línea roja se ha pasado hoy y además con muy difícil vuelta atrás. Recordar que nos fuimos del parón de Semana Santa con los dos grandes partidos poniendo un poco de freno en no vamos a ir a por los familiares y hoy esa línea roja se ha pasado. ¿Por qué interpreta el Gobierno que la ha pasado el Partido Popular? Porque ya amenazó también con ir a los tribunales para investigar a Begoña Gómez y lo que estamos viendo es unas diligencias previas en un juzgado en los tribunales y polémica también por el denunciante. Había estado fuera de juego Miguel Bernard de Manos Limpias durante varios años, desde casi cuando llega Sánchez a la Moncloa, por esa extorsión. Le absuelve el Supremo y vuelve en acción. Decía el compañero Chapucera, hemos visto durante años, quienes hemos cubierto tribunales, muchas, decenas de denuncias con recortes de prensas en las que con mucha maniobra Miguel Bernard conseguía que se instruyeran en los juzgados. Y esto no es opinión, estos son hechos en los juzgados con denuncias de Miguel Bernard. Dice Velasco que se han atravesado líneas rojas que nunca se habían atravesado. Santiago Martínez Vares. Yo voy a situar... Digo, fíjate, es que ya no es por la información, sino que el Partido Popular hoy ha comparecido, su vicesecretaria, y después de todo esto ha dicho esto. Esther Muñoz. El entorno de Pedro Sánchez, bueno, pues ahí tenemos a su suegro que tenía unas saunas que se dedicaban a lo que se dedicaban. Oiga, ¿a usted le parece patriota que yo cambie mi domicilio para no pagar impuestos en España? El propio presidente del Gobierno, refiriéndose a gente que hacía esas actividades, decía que no. Yo le pongo ante su espejo. Entonces, cuando lo hacen otros está mal, pero cuando lo hace su hermano está bien y es ético. Claro, ¿desde cuándo alguien hereda los pecados de su familia? Si es que lo ha sabido, es decir, él, ¿por qué tiene que heredar el pecado de su suegro? No sé, ¿Qué tiene que ver con todo esto? Yo sobre lo que está ocurriendo creo que hay algo clave y para no perdernos a mí me gusta seguir a veces los hilos. Yo me quedo con la entrevista de Miguel Ángel Rodríguez en El Mundo, previa a la entrevista de Feijóo, un día después, donde Miguel Ángel Rodríguez hablaba de que estaban en un estado de guerra y que él era el maestro calderero al que ya le habían quemado la espalda y que había decidido pasar al ataque. Sí, y que si habían... No es el PP. El PP de Madrid tiene su guerra. Estamos hablando de Génova. Sí, pero Génova no ha puesto ninguna demanda en los tribunales. Génova no ha ido, no le ha dicho a Manos Limpias, o no tenemos ese conocimiento de que Génova... Lobato, con el secretario de los socialistas madrileños. Señor Lobato, gracias por atendernos en Al Rojo Vivo. Le quería preguntar, lo primero, ¿cómo valora usted todo lo que se está viendo con Begoña Gómez, ese juzgado de Madrid que ha abierto diligencias por una denuncia contra la mujer del presidente del Gobierno? Bueno, siempre intentando embarrar, ¿no?, la oposición en este país, ¿no? Ahora resulta que es un sindicato de ultraderecha el que lanza esto cuando no hay nada detrás. Si es que es evidente, oye, que alguien se ha encontrado en un congreso con otro, que se hacen cartas de recomendación, que se hacen miles al día en todas partes. Hombre, por favor, yo creo que estar embarrando y llevar a situaciones así al país me parece absolutamente lamentable e irresponsable por parte de la oposición de este país. Pero sobre todo diligencias. Sí, se ha abierto diligencia por esa denuncia, ¿no?, de un sindicato de ultraderecha. Bueno, PP dice, no hemos sido nosotros, ¿no? Ellos no se atreven a enseñar la mano, pero al final quien está embarrando y poniendo encima de la mesa política un tema que no tiene nada y que no hay fondo ninguno que analizar ni que perseguir es el propio Partido Popular.
Partido Popular ve cada vez más factible, ¿no?, terminar llamando a Pedro Sánchez a esta comisión del caso Koldo aquí en el Senado, pero no tanto a la mujer, a Begoña Gómez. Sí, pues ahí esa estrategia, ¿no? De embarramos un ratito, ahora que hay lío vamos a intentar buscarlo, ahora hay campaña electoral bajamos un poquito el pistón, resulta que internamente nos critican a Feijóo por ser blandito, pues oye, ahora sacamos pecho e intentamos ponernos en tono macarra. Yo creo que el PP tenía que tener un poquito más de personalidad y que el señor Feijóo, oye, hay que aguantar las portadas de los medios de derecha, no pasa nada, tenga usted la personalidad de aguantar su posición y no esté cediendo todos los días a lo que le dice Ayuso, lo que le dicen internamente. Yo veo un síntoma de debilidad muy claro de Feijóo en este tipo de decisiones. En las últimas horas también hemos conocido una información de que la pareja de Ayuso quería aceptar, estaba dispuesto a aceptar 8 meses de prisión para ir a juicio por esos presuntos delitos fiscales. No sé qué le parece esta información. Yo creo que ya ha llegado la hora de que Ayuso pare. Que pare. Que deje ya de mentir, de manipular, de intentar liar a todo el mundo como a mi novio le deben dinero, esto era... No pare ya un poco. Pida disculpas por las mentiras que ha dicho, que se pague lo que se tenga que pagar de impuestos, que se dé la cara ante la justicia como hay que darla y que se deje de tratar de liar, enredar y embarrar como siempre le gusta hacer a la señora Ayuso. Yo creo que ya llega el momento que la verdad está encima de la mesa, clarísima, que ahí están las confesiones, que son públicas y notorias y que ya está bien de que Ayuso siga manipulándonos. Lo último, señor Lobato, Salvador Illa tiene que venir esta tarde a las 4, este partido de vuelta aquí en la comisión del Senado. El PP dice, bueno, que no mienta y que dé explicaciones sobre lo que se conoció por su ex jefe de gabinete. Pues sí, está encantado de las explicaciones, lo dijo desde el primer día, Salvador. Yo encantado de ir a todas las comisiones, que por cierto el PSOE lo que hizo es apoyar todas las comisiones, también la de aquí del Senado sobre Koldo, y vendrá pues a explicar lo que ha explicado, como hizo en el Congreso, por ejemplo, a explicar que Madrid pagó el doble por la compra de mascarillas de lo que pagó el gobierno de España. Pues eso lo va a tener que escuchar hoy otra vez del Partido Popular, ¿no? Oye, cada uno que asuma su responsabilidad, y ella encantado de explicar cómo gestionó esta pandemia, cómo se salvaron cientos de miles de vidas en este país. Veremos lo que dice a las 4 de la tarde. Gracias, señor Lobato, por atendernos en Al Rojo Vivo, como siempre. Gracias. Bueno, sobre la comisión del Senado, la comparecencia de Koldo, la comparecencia de Salvador Illa en el Congreso y ahora también en el Senado. Bea Zamorano, ¿qué ha comentado Salvador Illa esta mañana? Que no tiene ningún inconveniente en comparecer las veces que haga falta. Para él la transparencia, decía, es un valor importantísimo. Lo hice en pandemia, es lo que hay y lo voy a hacer siempre que lo soliciten. Yo comparecí en el Congreso el lunes, hoy comparezco en el Senado. No tengo ningún inconveniente en hacerlo. La transparencia para mí es un valor importantísimo en democracia. Lo hice durante la pandemia, dije toda la información de que disponía, conté las cosas como habían ocurrido y lo que hay es lo que hay, que el Ministerio de Sanidad no compró ni hizo no contrató nada con esta empresa. Fue seleccionada junto a otras 71 empresas para un acuerdo marco que al final tampoco derivó en ningún contrato hacia esta unión temporal de empresas. Bueno, un Salvador Illa que tiene que comparecer esta tarde en el Senado. Una impresión rápida de cómo han comenzado estas comisiones. Congreso, Senado, Koldo García, Salvador Illa, Pilar Velasco, Martínez Vares. Es muy diferente la comparecencia de Illa a la de Koldo por razones evidentes. La comparecencia de Illa esta tarde en el Senado va a ser muy parecida a la del lunes en el Congreso porque los portavoces son de los mismos partidos y le van a preguntar cuestiones muy similares. ¿Dónde puede ir un poquito más allá el Partido Popular? Con ese detalle que dio Illa sobre Koldo yendo a su despacho y Illa diciéndole así no se procede, no se contratan empresas a través del Ministerio de Sanidad. Por tanto, veremos a un Illa defendiendo la gestión de la pandemia, la colaboración público-privada, dijo que no quería hacer política de esa gestión y que tampoco iba a señalar a las comunidades que cobraron sobreprecios con los contratos de la pandemia. Así que vamos a escuchar una declaración muy parecida a 2 días de que empiece la campaña en Cataluña, que es una ventaja para Illa, porque de aquí, como está la actualidad, al lunes que viene se nos ha olvidado la comparecencia de Illa. Y la de Koldo fue iba a dar poco de sí y ya lo sabíamos todos, porque lo que es importante, que son las presuntas comisiones por las que le señala la Guardia Civil, no quería hablar y el resto, pues teatro político, porque ¿qué iba a decir Koldo con su abogado en primera fila? Ahora, hoy es interesante porque va a controlar el Partido Popular. Con un PP que ha preparado bien la comparecencia. Santiago Martínez Vares. Bueno, a una comisión de investigación se sabe cómo se entra, pero perfectamente cómo se sale no se sabe, no se conoce, ¿no? Yo creo que el otro día ella tuvo que reconocer una reunión con Koldo. Que a mí... Me decís estas cosas, decir, una reunión con Koldo.
Pero vamos a ver, que el asesor Antonio, de un ministro Antonio, te llame... No, en plena pandemia, el Santiago ministro Martínez de Sanidad no tenía otro experto con quien reunirse que con el señor Koldo. Es que no le pidió la reunión el ministro, Santi. No. Santiago, Sí, lo dime la explicó muy verdad. bien. Lo explicó muy bien. ¿Alguien sabía entonces que Koldo podía estar al frente de una trama, sí o Hombre, no? ¿Era la Koldo- mano derecha de Ábalos, sí o no? ¿Te pide la mano derecha de Ábalos? Oye, quiero hablar contigo, que tengo que... Pues mira, podemos acceder a material. a mí me parece... ¿Y te parece a mí- algo...? Si esto es lo descomunal que hay contra ella, alucino. Que se reunió con alguien que formaba parte del gobierno, cuando no había salido ninguna denuncia, Santiago. Yo voy a intentar otra vez volver a donde estaba. El ministro de Sanidad reconoce una reunión en su despacho con un señor que hoy todos tenemos clarísimo que no era alguien de fiar. Eso da mucho que entender. Da que entender que al señor que trabajaba con el señor Ábalos se le recibía en cualquier ministerio, aunque fuera el ministerio con más actividad en ese momento y con más problemas en el Estado. Pero el ministro de Sanidad tenía un rato para sentarse con este golfo que es Koldo. Bueno, pues eso es lo que yo pienso, que ahí tiene un problema y que han reconocido eso y que queda el jefe de gabinete diciendo que él tiene un problema y que han reconocido eso y que queda el jefe de gabinete diciendo que él se reunió 3 veces más con el señor Koldo. ¿Quién era Koldo y por qué andaba por los pasillos así? ¿Quién era Koldo? Déjame, Pilar, te he escuchado. Es que no era un golfo el que fue a ese despacho, era el Ministerio de Fomento, con Ábalos y tu asesor en un ministerio de peso, que no es el de ciencia en la pandemia. Que ese señor fuera consejero de 2 empresas públicas es gravísimo, con el currículum que tenía. Nada que ver con ella. Y que vamos a ver, para mí, que un ministro... Yo he trabajado en un ministerio y sé que un ministro no se reúne con un asesor. Ya te lo digo, no se reúne con el asesor que viene de otro ministerio. No, eso no es así. Eso igual no no se agenda, es así. Santi, igual no se agenda. No es así. Y lo sabes. Cuando tiene que responder y tiene que reconocer que se ha reunido con Koldo, esto nos abre una ventana. Koldo era un gran personaje para el Partido Socialista. Y yo en ventanas de este tipo he visto ya muchas. Muchas. En Andalucía sabemos de golfos como Koldo muchísimo y lo conectados que estaban con según qué cosas. Y luego, sobre la propia declaración de Koldo en la comisión de investigación, yo vi a un hombre tranquilo. Un hombre tranquilo, alguien que estaba reposado, no se le veía temblando al señor Koldo. Así que las maletas de Delcy, Aldama, ese tipo de cosas, algo debe tener... Algunas debe tener aquí. ¿no? Yo no lo vi muy nervioso. Escúchame. Con el abogado, Tranquilo, el abogado le tuvo que sujetar en algún momento porque hubo un Koldo tranquilo. Amenazante incluso. Un Koldo tranquilo, amenazante al Partido Popular. Un Koldo tranquilo, amenazante. Un Koldo que se mordía la lengua y un Koldo desatado. Por eso. He estado quieto, escuchando todo lo que decía de mi persona. Verdaderas salvajadas. Cree el ladrón que todos son de su misma condición. Todavía la justicia no ha dictaminado, para su desgracia. Que mediáticamente estoy totalmente mal expresado, pero muerto. Ha estado hablando usted 40 minutos y no puedo hablar yo 2. Por favor, señor Santamaría, deje contestar. Se ha dicho de todo de mi persona. ¿Saben que yo no puedo salir a la calle? Todos ustedes, ¿me van a llamar cuando me declaren inocente? Esa es la pregunta que le hago yo. Yo no veo a Gaby asustado. Historia y por tanto creo que es muy importante. Oye, esperarse, pero no, no me mováis de esta manera. Digo que ante el peor PP de la historia y evidentemente el señor Feijóo se confunde con las prácticas y con los discursos de la derecha y de la ultraderecha. Primero intentaron inhabilitar al presidente en la Oficina de Conflictos de Intereses, luego manipularon al Senado creando una comisión falsa, como falsa fue la denuncia ante la Oficina de Conflictos, y ahora, en tercer lugar, también utilizan una denuncia falsa de una organización ultraderechista para difamar y para injuriar a la presidencia del Gobierno. El peor PP de la historia, y además les diría que no vamos a consentir que esas prácticas trumpistas socaven la democracia de España que se ha construido con tanto esfuerzo. Bueno, 13:49, os voy a pedir una impresión también rápida a cada uno de vosotros, pero el Partido Popular, ¿cómo ha reaccionado hoy después de saber que hay un juez que incoa diligencias contra Begoña Gómez?
por una denuncia de Manos Limpias, una organización de ultraderecha. Cuesta. Pues a saco, ¿eh? En el PP hoy han convertido el asunto en su plato principal del menú del día. Según Borja Semper, esa denuncia contra Begoña Gómez es un asunto muy grave. Señor Semper, un juzgado ha abierto diligencias contra Begoña Gómez. Hoy yo creo que la información está aquí dentro y todo es muy grave y como les dije en una ocasión, todo se acabará sabiendo. Otra de las tácticas de hoy del Partido Popular ha sido señalar incluso a más familiares de Pedro Sánchez. Según Esther Muñoz, el presidente del Gobierno tiene que dar explicaciones urgentes. Es urgente, imperativo y necesario que Pedro Sánchez comparezca inmediatamente para dar una rueda de prensa y dar explicación a todas estas informaciones. Le hemos visto salir deprisa y corriendo del pleno de sesión de control. Entendemos que se ha ido a Moncloa a preparar con todo su séquito de asesores esa necesaria y urgente rueda de prensa. Y con todo ha ido también José Luis Martínez Almeida, señalando incluso al hermano del presidente del Gobierno y extendiendo todavía más esa mancha. Está tardando en dar las explicaciones Pedro Sánchez. ¿Cómo es posible que su mujer desde el Palacio de la Moncloa hiciera negocios? Begoña Gómez ha hecho negocios desde el Palacio de la Moncloa. Ha dirigido un máster donde ha obtenido patrocinios. Esos patrocinios luego han tenido también repercusión en el ámbito gubernamental y que luego, por ejemplo, desde el Ministerio de Industria, Reyes Maroto también gestionara patrocinios para Begoña Gómez. Por cierto, tampoco Pedro Sánchez nos ha explicado por qué su hermano trabaja para la Diputación de Badajoz pero vive en Portugal. Bueno, tenían claro, Antonio, dónde poner hoy el foco, Antonio, en el Partido Popular. Claro, a mí lo que me plantea dudas es respecto al resto de la familia. Es decir, tú no heredas los pecados de tus padres, de tus hermanos, de tus primos, de tus suegros o de tus cuñados. Otra cosa es el debate que han abierto en torno a la figura de la mujer del presidente. A ver, el salto es muy cualitativo y no conocemos las consecuencias de cómo puede calentarse la política después de lo que ha ocurrido hoy en el Congreso. Hay unas diligencias previas en un juzgado que luego comentaremos la denuncia. Y el salto cualitativo es que la vicesecretaria nacional del Partido Popular en sede parlamentaria coge un atril y señala no la denuncia por diligencias previas, sino que señala al hermano del presidente, al suegro del presidente y a la mujer del presidente. Las hijas son menores, sería delito, supongo que por eso se han quedado fuera. O sea, el disparo a discreción contra todo el entorno familiar, del suegro incluso, que qué pinta el suegro nombrado en sede parlamentaria, haya hecho lo que haya hecho, hombre, ¿esto es un salto cualitativo? No. Lo siguiente, porque lo que tenemos es una denuncia con diligencias previas que yo no la había leído hace un rato, pero es que pensaba que era una nota de prensa del sindicato Manos Limpias. Es un encabezado que cita dos delitos titulares... Sí, gracias, Antonio. Titulares de prensa con bulos incluidos. ¿Os acordáis de esa noticia que tuvieron que rectificar porque señalaba una subvención a Begoña Gómez, la mujer del presidente, y que tuvieron que salir a rectificar porque era una buena mujer de Santander? Está denunciada por eso. Rectificar. Está denunciada Dijeron por eso. que no se referían a ella. Que son titulares de prensa. En este país no ocurre que tú cojas una batería de titulares de prensa, vayas a un juzgado y te abran una investigación. Esto a mí me parece insólito. Yo no sé si hay salto cualitativo hoy o apretón del acelerador por parte del Partido Popular, que a lo mejor maneja otro tipo de información. Enseguida le voy a preguntar a Pablo Montesinos, pero Gaby, Angélica Arras, pero atención, tenemos noticia también que tiene que ver, atención, con los fiscales que investigan al novio de Isabel Díaz Ayuso. Y atención, porque hay un juez que acaba de tomar una decisión contra esos fiscales. Alfonso Pérez Medina, un juez que envía las acusaciones contra esos fiscales al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Sí, en concreto el titular del juzgado de instrucción número 28 de Madrid, Jaime Serret, él estaba instruyendo la querella que había puesto el Colegio de Abogados. Era una denuncia en realidad que no se dirigía contra nadie y lo que hace este magistrado es advertir indicios de delito contra la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez, por la publicación de esa nota de prensa que corregía informaciones incorrectas sobre el caso del novio de Ayuso. Lo envía al Tribunal Superior de Justicia de Madrid por su condición de aforada. Atención, por lo tanto, Alfonso, para que me quede claro, este juez puede ver indicios de delito en la actuación de estos fiscales, de estos dos fiscales, como son aforados, no sigue la investigación, lo manda al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Eso es, va a tener que decidir el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ahora tiene una denuncia del Colegio de Abogados encima de la mesa y también la querella que presentó
el novio de Isabel Díaz Ayuso, ahí sí, contra una persona concreta, contra la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez, y contra el fiscal que está investigando sus delitos fiscales, Julián Salto, contra esos dos miembros de la Fiscalía por la publicación de esa nota de prensa, y que es el asunto por el que hoy están debatiendo aquí la Junta de Fiscales en la Fiscalía General del Estado. La Junta de Fiscales, ¿cuándo retoma la reunión, la Junta de Fiscales de Sala, y cuándo vota? Pues a las 3 de la tarde es cuando se va a retomar esa reunión. Faltan aproximadamente la mitad de las intervenciones. Recordemos que son 32 miembros de esa junta y, según fuentes fiscales consultadas por La Sexta, Antonio, la mitad de los fiscales ya han intervenido y todos, absolutamente todos, incluidos los representantes de la conservadora Asociación de Fiscales, han intervenido para rechazar la admisión a trámite de esa querella presentada por el novio de Isabel Díaz Ayuso contra los dos fiscales que le están investigando. Bueno, pues una primera valoración, Pilar Velasco, esta noticia de última hora, este juez que envía atención al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, lo que considera denuncia contra los fiscales que están investigando al novio de Ayuso por revelación de secretos. Un juez contra los fiscales. Podemos decir que esto también es otra escalada, ¿eh? Un colegio de abogadas, el Colegio de Abogados de Madrid, defendiendo a la pareja de Ayuso, que hay que recordar que no está colegiado, no es una persona que tenga que ver con el colegio, sobre un comunicado que en ese comunicado de la Fiscalía lo que estaba haciendo es dar una explicación de una información en origen falsa. La Fiscalía ofrece un pacto a la pareja de Ayuso. Ya hemos sabido, y hoy con más contundencia que antes, que no era así, que fue la pareja la que se ofreció a la Fiscalía a admitir 8 meses de prisión y a pagar esos 500 y pico mil euros con intereses incluidos. Elevar esto a un juzgado para que investigue si ese comunicado es delictivo o no, pues es otra escalada entre instituciones. Es una decisión del juzgado de instrucción número 28 de Madrid, lo eleva al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, porque son dos fiscales y por tanto son aforados. Por cierto, respecto al novio de Isabel Díaz Ayuso, claro, aceptaba el delito de fraude. Alfonso Pérez Medina aceptaba 8 meses, lo aceptaba él, no era un ofrecimiento de la Fiscalía, aceptaba 8 meses de cárcel y una multa de más de $500.000 euros. Sí, el 2 de febrero, en ese correo en el que pedía a la Fiscalía un acuerdo de conformidad y ya decía los términos de ese acuerdo. 8 meses de cárcel al reconocer 2 delitos fiscales en 2020 y 2021 y también el pago de 525.000 euros para compensar esa deuda tributaria con Hacienda. Bueno, no era persecución política, lo reconocía él. Él, de motu propio, nadie puso una pistola encima de la mesa. Hay una primera reacción hoy del portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, de Isabel Díaz Ayuso, Ana Gamar, respecto a esta decisión de Alberto González Amador en su día de asumir delito de fraude. Dice Miguel Ángel García Martín que lo lamentable es que se usen esos resortes del Estado, los poderes del Estado que deberían estar al servicio de los ciudadanos para atacar a un ciudadano por razones políticas y partidistas. Y lo deja claro, asegura, los datos privados son sagrados. Lo lamentable es que se estén utilizando los resortes del Estado, los poderes del Estado que tienen que estar al servicio de los ciudadanos para utilizarlos con fines partidistas, con fines políticos, para atacar a los ciudadanos. Los datos privados de los particulares son sagrados, que no se pueden utilizar con ningún tipo de fin. Bares. Soy más de lo que piensan que en política cada uno se crea su propia suerte. Pilar Velasco. Estábamos en el análisis de las elecciones vascas a 2 días del arranque de la campaña oficial de las catalanas. Y es una decisión del PP, lo hemos escuchado en sede parlamentaria, cambiar el guión de esta campaña y señalar no a Begoña Gómez, sino al suegro, al hermano, a todo el entorno de presidente. La ley de amnistía ya no está en campaña, está el entorno personal de Pedro Sánchez. Y esas consecuencias en política no sabemos cuáles van a ser y ese giro se ha dado hoy. Imagen sorprendente, caballos del ejército británico, caos en el centro de Londres, al galope. ¿Qué ha pasado, Diana Mata? Fuga por las calles de Londres, varios caballos del ejército británico. Antonio, ahí bien esa imagen, uno más claro, uno más oscuro. El claro está ensangrentado, con sillas de montar y todo, pero sin jinete. Ahí los están viendo, provocando el caos en el centro de Londres. Al parecer, ¿de dónde han salido? Pues inicialmente parece ser que eran 7 los que se escaparon de un ejercicio rutinario por la mañana de la caballería real. Así que sembraron un auténtico caos en los alrededores de Buckingham Palace y 4 personas han tenido que ser trasladadas al hospital. Todo está ya bajo control. El ejército ya los ha recuperado. Gracias, Diana.